de factores productivos, y esta asignación de factores productivos lo que busca es cómo trabajar de manera que con los recursos escasos la producción de los bienes y servicios que requiero. Entonces, tengo ese problema, en definitiva, por delante. Toda la idea no deja de ser una permanente toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tengo restricciones presupuestarias y escasez de factores productivos. Entonces, siempre estoy jugando desde el punto de vista de la empresa, es decir, la restricción de la disponibilidad de los factores productivos, por un lado, la restricción de la dotación, es decir, los recursos con los que cuento, y la escasez que puede existir de esos recursos. Dos cuestiones que están asociadas a el problema de la eficiencia económica, también la eficiencia técnica y la eficiencia administrativa. Cuando me planteo la maximización del beneficio, tengo que pensar que como empresa no, si bien hay otro tipo de objetivos, pero el objetivo clave de cualquier empresa va a ser la maximización de beneficios, obtener la mayor diferencia entre ingresos menos costos. Esto es, ¿cómo lo pienso? Bueno, al momento de pensarlo, seguro que voy a tener, como lo veíamos más temprano, dos cuestiones temporales, que es a corto plazo, ¿qué pasa? A largo plazo, ¿qué pasa? ¿Y qué significa corto y largo plazo para la toma de decisiones? Este es el gran tema. ¿Qué significa corto y largo plazo para la toma de decisiones? Entonces, cuando yo estoy pensando en corto plazo, es interesante plantearse que es un periodo, es un tiempo en el cual la mayoría de los factores productivos, menos uno, están dados. ¿Esto qué significa? Por lo general, que tengo un conjunto de factores productivos que se entienden como fijos, determinados, y tengo un factor productivo que puedo variar. Normalmente ese factor productivo es el trabajo. Es el que más fácil puedo variar en el tiempo. Entonces, es importante entender que el concepto de corto plazo no es algo que tiene que ver con el calendario. Corto plazo, como diciendo una semana, un mes. No, tiene que ver con la capacidad que existe para modificar la dotación de factores productivos. Y esto es algo que siempre hace más ruido, porque yo uso un ejemplo básico que es, ustedes en Cresta tienen una fotocopiadora. Entonces, la fotocopia del dueño del kiosco, el concesionario, dice, uy, los chicos están necesitando más fotocopias, voy a traer una fotocopiadora más. Bueno, pide a fotocopiadora donde sea el proveedor, qué sé yo, estará en Buenos Aires, estará en donde sea, y asumamos que en el peor de los mundos, en 2 semanas, no sé, 3 semanas podría tener la fotocopiadora que pidió, pero seguramente menos. Y entonces, desde el punto de vista de la dotación de factores, claramente el corto plazo es lo que ocurre entre el momento que está pidiendo el nuevo recurso y el momento que llega. Eso es corto plazo, es decir, todo ese tiempo no puedo modificar los factores productivos. Lo que puede hacer el dueño de la fotocopiadora, si ustedes necesitan más fotocopias, es aumentar la cantidad de horas de trabajo y eventualmente, no sé, traer a algún suplente, a alguien que lo ayude para hacerlo más rápido.
Ahora piensen ustedes en, si vemos el artículo de Toyota, la decisión de incorporar una nueva línea de producción para los autos híbridos que están planteando en ese artículo. Y esa decisión empieza a decir, tiene como tiempo límite, dado que el aumento se espera para dentro de 2 años, más o menos, o 3, tiene tiempo para organizarse ahora hasta dentro de 2 años que va a recién tener incorporado todos los elementos de la nueva línea de montaje para producir híbridos. Entonces, fíjense ustedes que para la gente de Toyota, como lo pueden leer en el artículo, todo el corto plazo es, ¿qué puedo hacer para producir autos ahora? Horas extra, que es lo que dice que han hecho. Han metido los domingos, los sábados, a trabajar. Pero eso es corto plazo. ¿Por qué? Porque recién dentro de 2 años es probable que tenga una nueva línea de montaje, la ampliación de la línea de montaje. Entonces, esta situación es la clave vinculada a, la clave es esta. Dentro de 2 años, hasta dentro de 2 años, Toyota no va a poder incorporar una nueva línea de montaje. Por lo tanto, todo lo que ocurra en el medio es el corto plazo, porque la dotación de factores sigue siendo la misma. Lo único que puede hacer Toyota en ese caso es incorporar más horas de trabajo de sus operarios. Y es lo que está haciendo para lograr mayor cantidad de producción. Por el contrario, cuando pensamos en el largo plazo, como lo decíamos ya hace un rato, es ese periodo, es ese tiempo en el cual todos los factores de producción son libres de variar. Por ende, todas las decisiones son posibles de ser tomadas. También, si ustedes revisan ese artículo, van a ver cuáles son las miradas que tiene Japón, donde está la casa matriz de Toyota, respecto al largo plazo de la Argentina o de Sudamérica, por caso. Y entonces van a ver las distintas posibilidades de decisiones que tienen. Es decir, todas las decisiones son posibles. ¿Por qué? Porque todavía no me subí a ningún camino en particular. Yo siempre uso el ejemplo del GPS. Ustedes cuando van a iniciar un viaje, lo primero que, en muchos casos, bueno, lo que hago normalmente, reviso el recorrido. Y entonces me fijo en el GPS o me fijo en el Google Earth. O sea, ¿en qué me fijo? Bueno, en las posibilidades que tengo. Por ejemplo, para ir a Tres Arroyos, yo puedo ir por la ruta 29 o por la ruta 3. Normalmente elijo ir por la ruta 29. ¿Por qué? Porque es más tranquilo, qué sé yo. La ruta 3 tiene camiones, bueno. Pero ¿es más rápida? Sí, más o menos, depende. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí el GPS, el Google Maps, cualquiera? ¿Qué me dice? Me dice todas las posibilidades, me dice los tiempos. Y también me dice cuando van apareciendo las restricciones. Ese es el largo plazo. Si todas las posibilidades están abiertas, una vez que yo entré a la ruta 29, bueno, ya no es tan fácil irme hasta la ruta 3, es decir, ya tengo más costos. Pero antes de eso yo puedo tomar cualquier decisión. Esa es la medida del largo plazo. Todos los factores son libres de variar. ¿Estamos? Diferencia entre corto plazo y largo plazo no es una cuestión de tiempo en términos calendario, sino de posibilidades de modificar la dotación de factores productivos. ¿Sí? Entonces, esto es clave, ¿eh? Esta es la mirada del tiempo en economía. No es una cuestión calendario, es una cuestión de dotación de factores. ¿No? Eso grábenselo a fuego. No pasa por ver, digamos, no pasa por ver el almanaque. ¿Sí? En línea con esto, nosotros nos tenemos que plantear el concepto de la eficiencia y vamos a encontrar dos cuestiones. Por un lado, la eficiencia técnica y por el otro lado, la eficiencia económica.
¿Por qué? Bueno, porque cuando ustedes organizan un proceso productivo, lo que ex ante, lo que empiezan a pensar es todo lo que requiere ese proceso productivo. En qué espacio lo van a hacer, con cuánta gente van a trabajar, cuáles son las máquinas que necesitan. Y acá de nuevo es interesante entender que no es que quiero hacer algo y me pongo a hacerlo. La lógica es que si quiero hacer algo, primero pienso cómo voy a hacer ese algo. El problema lo tienen aquellos que dicen, no, 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 yo soy un tipo de hacer, yo soy un emprendedor, y se mandan. Y después se dan cuenta que le falta esto, le falta lo otro, tienen que ir para atrás, se confundieron. O sea, todo ese tiempo que pierden, porque lo pierden, es porque no asignaron suficiente tiempo ex ante para tratar de entender en qué negocio se metía. Cualquiera fuera la idea, desde un kiosco hasta una cervecería, la que quieran. Entonces, lo que buscamos es la eficiencia en el uso de los factores productivos, que es lo relevante. Para eso tenemos dos miradas. La primera es el concepto de la eficiencia técnica, que tiene que ver cuando no existe ningún otro método de los que tenemos disponibles que utilice una cantidad menor de un factor y no mayor de otro para lograr un resultado. Cuando uno se plantea esto, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, lo que estamos diciendo es que buscamos utilizar los factores productivos de manera tal que no se desperdicie. Y esto no es una cuestión menor porque el desperdicio genera costos. Entonces es como si ustedes van a hacer una camisa, un pantalón, un vestido, y compran la tela. Y tienen que establecer el molde y cortar la tela con ese molde. Bueno, ¿cuál es el gran problema de todo eso? ¿Cómo poner el molde de la manera mejor para evitar o sea, para evitar no tener despilfarro de tela? Este es el gran punto. ¿Por qué? Y porque esa tela ya la pagué. Entonces, quiere decir que me quedan retazos y no los voy a poder usar o termino haciendo una bufandita o algo para los chicos. Bueno, todo eso, de nuevo, que parece anecdótico, es la clave de cómo lograr ser técnicamente eficiente, evitar el despilfarro con los métodos que utilizo. Entonces, voy a plantearme, antes de avanzar, un segundo, voy a... Bueno, no, nada, no. Fíjense, tengo tres métodos, de producción. Supónganse que es un resultado vinculado a la producción agrícola. Tengo los requisitos del factor productivo. Esto significa que voy a necesitar trabajo, voy a necesitar tractores, voy a necesitar tierra, voy a necesitar tecnología que está entendida como fertilizantes. Y yo tengo tres métodos para alcanzar el mismo resultado. Supóngase que eso es una tonelada de soja o una tonelada de trigo, lo que sea. Son distintos métodos con distintos requerimientos de factor productivo. ¿Está? Entonces, la pregunta que yo les hago es, para que me la respondan por chat, por donde quieran, fíjense, tengo tres métodos y el primer planteo que me voy a hacer es cómo aplico esta idea de la eficiencia. Entonces, analizando cada factor, yo me tengo que plantear qué método usa la menor cantidad de un factor y no más de otro. En principio, en términos de trabajo, días de trabajo, ¿cuál es el método que usa menor cantidad de días de trabajo? Me lo dicen por chat, por donde quieran.
el A y el C, el A y el C, el A, dice Jazmín, solo el A, el A y el C, está bien, el A, Jazmín y el C, el A y el C, perfecto, entonces vamos a marcar el A y el C. En términos del número de tractores, ¿cuál es el método que menos cantidad de tractores utiliza? Parece claro, el B, perfecto, el B. En términos de hectáreas de tierra, Samir, el B más, el B también, perfecto. Y en términos de tecnología o fertilizantes, ¿cuál sería el método? El más, no, el A, perfecto. Bien. Epa. Ahora bien, la pregunta es, respondiendo a la idea de la eficiencia técnica, ¿cuál es el método que resultaría ser eficiente? Esa es la pregunta clave. ¿Cuál es el método que resultaría ser eficiente porque utiliza la menor cantidad de factor y no más de otro factor? Evelyn dice el A. Bueno, el A y el B. El A o el B, dice Ailén. No es lo mismo que el A y el B, que el A y el B. Gabriel dice el C. A ver, Gabriel, ¿por qué decís el C? Eso me interesa conocerlo. ¿Qué te lleva a plantear el C, Gabriel Díaz? Tocayo por apellido. Dale, te escucho. O escribilo, como quieras. Pero ¿qué te lleva a decir que el C es el mejor, el más eficiente? Gabriel se escapó. Dale. No hay caso. No estableces el por qué. Porque trabajás 10 días, usás 4 tractores y tenés 5 hectáreas de tierra. El planteo, Gabriel, es, fíjate que más cantidad de tierra. Claro, ahí está. El punto clave, por eso hay que entender la definición. El punto clave es cuál es el que usa la menor cantidad de factor productivo y no mayor de otro. Y si vos analizás el método C, es el que usa la menor cantidad de trabajo, pero usa más de todos los demás. No, el concepto de poca, está bien, es decir, el concepto de poca maquinaria, ¿qué significa? Poca maquinaria es un juicio de valor. Vos decís, usa menos maquinaria que el resto. Ahí está el punto. ¿Usa menos maquinaria que el resto o usa más maquinaria que el resto? Si te fijas, usa más maquinaria que el resto. O sea, ahí tenés un problema. Digo, para entender el punto, ahí ya tenés un problema, ¿no? O sea, usa más maquinaria. Se ve ese punto porque ahí está la clave. Si usa más maquinaria, ya está incumpliendo el planteo, ¿no? ¿No lo ves ese punto? Ángela, se podría ver con la suma de los 4 factores. La verdad que no, porque cada factor es algo en sí mismo. Si vos decís, sumo peras con tomate, ¿qué es eso? Perimate, qué sé yo. O topera,
¿Qué es? No va a decir, me está cargando, profesor. No, no, el punto es, sumás tractores con personas. ¿Qué es? Tractores, personas y tecnología. ¿Qué es? En realidad todo es un método, el conjunto hacia el método. Por eso lo que vos buscás es la optimización en el método siguiendo una regla. Siguiendo una regla, el método que utilice la menor cantidad de un factor y no más de otro, ¿m? La menor cantidad de un factor y no más de otro, es justamente el método que será eficiente. ¿Estamos? Este es el gran tema. Ahora bien, gran parte de ustedes, salvo Gabriel, que ya fundamentó, y por eso me importa cómo lo fundamentó, para marcarle dónde está la confusión, porque ahí está la confusión, y es importante ver la confusión. Estoy creyendo que con más tierra o más, fíjense, más tractores, eso es más eficiente. No, porque fíjate, Gabriel, que el método A usa menos tractores que el método C. Por ende, ya en esos dos usa la misma cantidad de trabajo, pero usa menos tractores. Por lo tanto, ahí nomás, ya el método C no te sirve. ¿Podrías llevar los tres métodos a la misma cantidad de días trabajados para poder compararlo? No, porque la comparación es por el resultado, no por la cantidad de días. O sea, es por el resultado. Si vos querés llevarlo a la cantidad de días, te va a decir, bueno, con tantos días... Eh, pero por eso lo interesante, Gabriel, para ver cuál es el efecto, es decir, cómo lo analizamos y podemos a partir de allí encontrar la respuesta. Ahora bien, gran parte de ustedes han planteado, casi diría la mayoría, han planteado que el método A es el eficiente. ¿Alguno, el que quiera, me puede decir por qué entiende que el método A es el eficiente? La mayoría de ustedes han planteado el método A. A ver, el A, el A, el A, el C, bueno, Gabriel, el A, el A. No sé, Alexia. Ah, Alexia puso el A y el B. La única, el A o el B. Ailén, Profe, dale. yo elegí el A porque, o sea, tiene menos días de trabajo, pero si bien tiene más cantidad de tractores, eh, igual como que yo lo que hice es dividirlo, o sea, si el B hubiese tenido 10 días de trabajo, igual hubiese necesitado un tractor y medio, o sea, que hubiese necesitado más. Bueno, y aparte tiene más hectáreas de tierra y más cantidad de fertilizante, menos, perdón, que el B. Ok. ¿Algún otro que el A y el B son eficientes? Dice Florencia, porque utiliza menor cantidad de dos tipos de factores productivos. Bueno, Florencia ya nos da la fundamentación. ¿Algún otro que haya elegido el A? El por qué eligió el A. Para mí, yo elegí el A también, Ujú. porque en el factor de fertilizante de tecnología usa menos que los otros dos, y en el de tierra usa no más que en el C, o sea, usa lo mismo. Ajá, bien, O sea, está usando menos de un factor y no más del otro. bien, ok. Bueno, Ángela dice porque en comparación con el C, los días de trabajo son iguales, número de factores de tractores menor, tierra igual y tonelada de fertilizante menos. Sí, eso es porque lo estás comparando con el C, Ángela, y está bien, pero como salvo, ya digo, Ailén, opa, ahí me fui, Ailén y Florencia. Florencia nos dice el A y el B porque son eficientes ambos, y la explicación es porque utilizan la menor cantidad de factores productivos. Fíjense que el A utiliza menos cantidad de factores productivos de trabajo y de fertilizante, pero el B utiliza menos cantidad de factores productivos en tractores y en tierra. Y el punto está en lo siguiente, no hay nada que diga
que un factor es más importante que otro. Nada, absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que pensó que el A es más eficiente que el B porque usa menos trabajo, está asumiendo que es más importante el trabajo que cualquier otra cosa. Y eso no es cierto. No hay nada que diga que eso es cierto. Todos los factores productivos son iguales, en el sentido que no tienen una consideración ex ante que diga el capital es más importante que el trabajo o la tecnología es más importante. Uno dice, bueno. No hay nada que lo diga. Cada método usa una composición de factores productivos. Entonces, lo que es importante es el cumplimiento de la regla. Y la regla me lleva a decir que tanto el A como el B utilizan la menor cantidad de factor de un tipo de factor y no más de los otros, en igualdad. O sea, hay 2 en el A y hay 2 en el B. El único que pierde es el C, porque utiliza -1 más de todos los otros factores. Este es el tema clave. Por lo tanto, la característica es que tanto el A como el B son eficientes. Pero por esa explicación, no por la explicación de, sí, la menor cantidad, porque con el factor productivo que es más importante, porque alguno podría haber dicho al revés. No, el trabajo usa más trabajadores, pero usa más trabajadores es importante porque le da empleo a la gente. Podrían haber hecho esa consideración. Por suerte nadie la hizo, pero esa es una consideración que implica un juicio de valor. No tiene nada que ver con la definición técnica. Por eso, de nuevo, es importante entenderla. Pero ¿y entonces qué hago? ¿Cuál es el método que voy a utilizar? Entonces ahí viene la segunda parte del análisis, que es la definición de lo que es económicamente eficiente. Y lo que se trata del económicamente eficiente tiene que ver con la minimización de los costos. Sobre todo la minimización de los costos de oportunidad. Esto es, la mejor alternativa que dejo por aquello que hago. Por lo tanto, el paso siguiente, una vez que yo conocí la cuestión técnica, es indicar los costos que tiene. Para indicar los costos, bueno, vamos a hacer un ejemplo asociado a costos ficticios del uso de los factores productivos. Entonces yo tengo que el trabajo cuesta 30 pesos, dólares, qué sé yo, lo que quieran por día, el capital 50, la tierra 20 pesos la unidad y el costo del fertilizante 3 pesos la unidad. Son datos, no vienen al caso, pero con esos datos yo lo aplico a la cantidad de factor que utilizo. Y claramente, ¿cuál es el resultado que obtengo? Bueno, fíjense que el resultado es que el método A es económicamente eficiente porque es el que menor costo tiene para lograr el resultado. Y ahí está lo importante, pero noten cómo es la secuencia. Yo primero definí la eficiencia técnica, esto es la mejor manera de resolver el problema, y luego vi, si tengo más de una, cuál es el costo de resolver el problema. Esto, el sentido común a veces y la calle a ustedes los lleva a decir, no, a mí me dijeron, che, esto hay que hacerlo por 3 pesos. Hacelo, pero por 3 pesos. Y yo dice, no es así. Esto, la mejor forma de hacerlo es esta. Hacerlo sale 8 pesos. No, yo te pago 3. Bueno, así no se puede. ¿En qué incide todo eso? Problema de calidad, como siempre. Voy a tener que usar otros recursos, otra materia prima. Piénsenlo así para no perder de vista que lo que nosotros estamos buscando es el mejor resultado.
El mejor resultado es la eficiencia técnica y a posteriori la eficiencia económica. Ahora bien, si baja la calidad, claro, ya deja de ser eficiente. Obviamente, por eso los llevo por el lado de entender que lo que a veces escuchamos, o dicen, no, esto yo te pago 8 pesos. No, pero esto no sale 8 pesos. No, yo pago 8 pesos. Si no, voy a otro que lo hace por 8 pesos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué voy a tener que sacrificar si lo quiero hacer? Lógicamente va a sacrificarse calidad o en definitiva voy a estar regalando mi trabajo. Cualquiera de las variantes, pero para entender el punto. Sí, lo hago, pero no voy a estar cobrando lo que tengo que cobrar, que es el valor de mercado. Esto digo para que llevarlo a la realidad. El tema clave de la eficiencia económica es el concepto del precio relativo de los factores productivos. ¿Por qué? Bueno, para entenderla fácil, la función de producción es una relación entre trabajo, capital y tecnología. Habrá métodos de producción que son más trabajo intensivos, porque necesitan más trabajadores o se pueden resolver con más trabajadores, y otros que son capital intensivos, porque se resuelven con más uso de capital. Como un ejemplo, piensen ustedes cómo es el proceso productivo en el campo argentino, que si bien tiene maquinaria, tiene todavía muchas horas hombre, frente al proceso productivo del campo norteamericano, donde ya está robotizado. O sea, vehículos autónomos en el campo, cosechadoras autónomas, ya está. ¿Eso de qué depende? Bueno, muy lógico. La lógica es, en Argentina, ¿qué es más barato? ¿El capital o el trabajo? El trabajo. Entonces voy a usar el costo de oportunidad, voy a usar el factor que es más barato. En Estados Unidos, ¿qué es más barato? ¿El capital o el trabajo? El capital. Por lo tanto, uso mayor intensidad en el factor productivo cuyo costo de oportunidad es menor. Noten la diferencia. Ahora bien, una distorsión en Argentina son las llamadas leyes de promoción industrial, famosas leyes de promoción industrial que favorecen que nosotros tengamos el mercado consumidor de televisores, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y la producción de televisores a 2.500 kilómetros. O sea, nosotros tenemos el mercado concentrado de la demanda. Sin embargo, la producción se hace en Tierra del Fuego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué sentido tiene? Bueno, la clave está en este juego de la modificación a partir de una ley del precio relativo de los factores. ¿Cuál es la cuestión ahí? Que producir en Tierra del Fuego abarata el costo del capital. Abarata el costo del capital. Entonces, por eso mismo, como es más barato el uso del capital, se producen televisores, celulares, línea blanca en Tierra del Fuego. Cuando lo que se tendría que estar produciendo, generando en Tierra del Fuego, es turismo. Turismo. Y el uso del frío para sistemas informáticos, si se quiere, porque eso también es importante. Pero no producir televisores, porque la demanda de televisión, el mercado de televisión está acá. Entonces yo estoy produciendo algo a 2.500 kilómetros, lo tengo que ir a buscar con un camión, lo tengo que traer para que se venda acá. No tiene ninguna lógica, solo que la lógica está en que el método de producción artificialmente se abarata y entonces se cambia el precio relativo de los factores. Se hace algo que es
necesita el uso de capital, de bienes de capital, como se abarata el costo del bien de capital, se produce en un lugar que está 2.500 kilómetros de distancia del lugar donde se necesita el bien. Ese es el punto. Entonces, justamente la esencia de todo lo que estamos estudiando es la importancia del costo relativo de los recursos, o sea, los costos de oportunidad. ¿Dónde, con qué voy a producir? ¿Cómo voy a producir? Usando los factores de producción más baratos. Por eso ustedes ven hoteles en Japón y en China, pero en Japón, que los atienden robots. ¿Por qué? Porque la tecnología es más barata y el uso del capital es más barato. En cambio, en África no voy a ver hoteles atendidos por robots. ¿Por qué? Porque claramente en Centroamérica tampoco, en Argentina menos, porque es más barato el uso del factor trabajo. Este es el juego para definir el concepto de la eficiencia. Entonces, el que usa la menor cantidad de recursos, del recurso más caro, y la mayor cantidad del recurso más barato o menos caro. Esa es la idea de la eficiencia. Pero previamente, ¿qué tengo? El no despilfarro. Esto es la eficiencia técnica. Noten la secuencia. Primero tiene que alcanzarse la eficiencia técnica para luego analizarse la eficiencia económica. No es al revés. No es, te lo hago, vale 6 pesos, a ver cómo lo haces. No, eso que es muy común en muchas negociaciones, va en contra del sentido de alcanzar la eficiencia. Para entenderlo muy fuerte, porque es algo que normalmente lo vemos distinto en la calle. Algún ejemplo de el régimen de Tierra del Fuego y justamente todo lo que genera la promoción económica en términos de, por acá a ver, lo vamos a aumentar a ver si, a ver qué pasa. A ver. Ahí tenemos los efectos de las exenciones, la liberación de IVA, los efectos de los impuestos, la liberación de IVA cada vez mayor, la exención de impuesto a las ganancias, exención de derecho de importación, todos esos son impactos sobre los bienes de capital. Entonces, cada vez esa promoción industrial en Tierra del Fuego, en La Rioja, en San Luis, en Catamarca, generan producción de bienes, es decir, que se ha modificado su costo en función de una modificación del precio relativo de los factores. Este es el gran tema, ¿sí? Este es el gran problema que genera costos para la sociedad, porque de hecho estamos asignándole, subsidiando, no cobrando impuestos para que se produzca en un lugar. ¿Y saben cuál es el objetivo? Lo más loco de esto, que las leyes de promoción industrial, su objetivo es que la gente no se vaya del lugar, y en realidad todo lo que hace la ley de promoción industrial es favorecer el uso del capital, no el uso de la gente. O sea, no la contratación de trabajo. Las leyes de promoción industrial se crearon para que la gente se quede a vivir en la provincia. Sin embargo, lo que se logra con estos tipos de mejoras es que haya más capital en la provincia que personas. No tiene sentido. Este es el gran tema a revisar, ¿sí? Entonces, digo para que lo vayan pensando. Producción y trabajo utilizado por una empresa. Bueno, antes de avanzar con esto, vamos a hacer una pausa, 5 minutos. Lo que vamos a ver ahora es entrar de lleno en el proceso productivo, entendiendo
cómo opera en el corto plazo. Esto significa que estamos interpretando la función de producción con un factor fijo y el otro variable. Por lo común, el factor fijo que se utiliza es la dotación del capital, el factor variable, el factor trabajo, y una tecnología dada que es la que nos permite lograr la eficiencia en el proceso productivo. Recuerden nuestra definición, es la máxima producción posible utilizando la dotación de factores y una tecnología conocida, dada. Esta es la idea de base. Cuando decimos que por lo común se utiliza el factor capital como dado, es porque entendemos que es más sensible, más fácil de conseguir unidades adicionales de factor trabajo. Como creo que ya lo comenté más temprano, esto es así en general, pero si estamos en presencia de actividades que son demandantes de una especialización en cuanto a la capacidad del trabajador, es muy probable que sea más fácil incorporar dotaciones de capital adicionales que dotaciones de trabajo. Por eso el ejemplo de la NASA o procesos de alta tecnología donde el conocimiento requerido es muy específico, no es fácil incorporar un trabajador adicional, pero sí es fácil incorporar unidades de capital adicional. Esta es la gran diferencia para tener en cuenta. De vuelta, por lo común, en los procesos productivos de una fábrica es más fácil incorporar trabajadores. Entonces, en función de esto, podemos plantearnos una función de producción que no vamos a ver la fórmula de la función de producción, la vamos a tomar como dada en cuestiones de la dotación de capital, 10 unidades de capital, la cantidad de trabajo y el resultado de esa cantidad de trabajadores aplicadas a la dotación de capital. Entonces, observen ustedes lo que está ocurriendo, ahora lo vamos a ver también gráficamente, lo vamos a ver gráficamente aquí, pero tenemos una evolución de la cantidad de trabajadores desde 0 hasta 10, y eso se traduce, tecnología mediante, en un resultado que es la producción total. Esa producción total varía 10, 30, 60, hasta llegar a un máximo, luego baja. Lo podemos ver gráficamente, observen ustedes el comportamiento que tiene, llega hasta un nivel máximo y luego se observa una caída en la actividad. Esto es interesante porque la primera pregunta que siempre me surge es, ya sea viendo la tabla o viendo el gráfico, si a ustedes les viene a la mente alguna particularidad que estén observando en esta gráfica. Lo voy a volver a la tabla. O sea, si están observando algún comportamiento que les resulte conocido en esta tabla, que los lleve a hacer algún comentario. Nadie ve ningún comportamiento conocido. Nadie observa la evolución de la producción, nada que valga la pena hacer referenciar. El equilibrio, dice Florencia. A ver, ¿a qué llamas equilibrio, Florencia? Acordate que equilibrio quiere decir que dos fuerzas
que son opuestas se encuentran y se mantienen sin alteración. Cuando hay 6 trabajadores y 108 de producción. A ver, bueno, me interesa mucho tu análisis. 112, o sea, 7 y 112, 8 y 112. O sea, lo que vos estás viendo, Florencia, te lo voy a mostrar, es esta situación. Estás viendo el máximo. El máximo. Pero es, de vuelta, el concepto de equilibrio refleja que hay 2 fuerzas opuestas que en un punto ninguna de las 2 tiene más fuerza para llevar para un lado o para otro. O sea, se mantienen, eso es el concepto de equilibrio. También lo puedes ver como equilibrio, como si lo ves por el lado del mercado, lo que quieren comprar los compradores es igual a lo que quieren vender los vendedores, eso es equilibrio, se ponen de acuerdo, pero lo que estás viendo acá, Florencia, es el máximo del proceso productivo, en este caso para 8, 7, 8, los dos tienen 112 de unidades. ¿Cómo es la pregunta, profe? Si en la tabla están analizando, al analizarla, encuentran algún comportamiento que les recuerde a algo que hayan estudiado previamente. Sí, es parecido a la frontera en el sentido que la frontera tiene 2 funciones de producción, exactamente, Camila. ¿Y qué? A ver, a partir de ahí, ¿qué me contás? ¿Cuál es la observación? Es parecido a la frontera, está bien, porque es una función de producción. Ahora, ¿cuál es, en base a eso, qué podés decir? ¿Qué ves? ¿O qué regularidad o qué situación te llama la atención? Que ¿Sí? cuando se adiciona una cantidad de trabajo, la producción aumenta también. ¿Sí? ¿Aumenta siempre de la misma manera? No. Ok, ¿eso te lleva a pensar en algo en particular? Que son rendimientos decrecientes. Claro, exactamente, ahí está, Camila, ese es el punto. Lo que estamos observando en esta función de producción, dado la dotación de capital, acuérdense, la ley de los rendimientos decrecientes me plantea que al adicionar un factor variable a un factor fijo, el resultado aumenta cada vez en forma menos que proporcional. Eso es lo que estamos viendo. Y llega a un máximo, después decae. Ahora trataremos de entender qué significa todo eso. Pero observen ustedes que esta cuestión es esa ley de los rendimientos decrecientes. La pregunta es, ya ahora nos metemos en lo técnico, ¿cómo la puedo cuantificar? ¿Cómo la puedo medir? Porque sí, la ley está ahí, yo me doy cuenta que sube 1 de 0 a 1 y va a 10 y de 1 a 2 va a 30. ¡Wow! Y de 2 a 3, 60. Perfecto, acá van 20, acá van 30. De 3 a 4 van 80, a 80, a 95. Esto es, fíjense que el comportamiento es que sube más rápido al inicio y luego sigue subiendo, pero en forma más lenta. Entonces, ese comportamiento, ¿cómo lo puedo analizar? ¿Cómo lo puedo medir? Bueno, para ello vamos a utilizar un concepto que es el llamado producto marginal. Antes de avanzar, ustedes recuerden que cada vez que usamos el concepto marginal, no es algo que está afuera, que está fuera del circuito. No, marginal quiere decir la unidad adicional. Siempre el concepto marginal es la unidad adicional. Uno más. Eso es el marginal. ¿Cómo afecta uno más? Entonces, yo lo que estoy viendo aquí, y de alguna manera Camila lo planteaba con esa observación, es ¿qué pasa cuando sumo un trabajador más?
¿Cuál es el efecto que tiene? Ese concepto se conoce como el producto marginal, y el análisis marginal, que ya lo veíamos en las clases cuando analizábamos la frontera de posibilidades de producción, es preguntarse cómo varía la producción cuando varía en una unidad más el trabajo. Lo que es lo mismo decir delta Q sobre delta L. O sea, cómo varía la cantidad cuando varía el trabajo. Ese es un concepto marginal. A esta altura del partido, cuando uno dice delta Q sobre delta L, ¿a alguno de ustedes matemáticamente eso les ayuda a pensar en algo? ¿Les dice algo? Matemáticamente, ¿les dice algo variación de Q sobre variación de L? Yo, para que podamos ir relacionando todo lo que sabemos. A nadie le dice nada. ¿Cómo varía Q cuando varía L? ¿Qué es? No, nada. La pendiente, perdón, no te leí acá, Camila. Exactamente, la pendiente de la función de producción. ¿Cómo varía la cantidad cuando varía el factor que está relacionado? Esa es la pendiente. Entonces, noten ustedes que el producto marginal no deja de ser, como todo concepto marginal, la pendiente de la función que estoy analizando. ¿Pero para qué me sirve? Concretamente para medir la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Bueno, porque observen ustedes lo que me va a decir ese cálculo. El cálculo es cómo varía Q, lo voy a poner acá, cómo varía el producto marginal, cómo varía Q cuando varía L. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, fíjense que cómo varía Q en 20 cuando L varía en 1. Acá varía en 30, en 30, acá varía en 20, acá varía en 15, 13, va cayendo. Fíjense, aumenta en todo este tramo y luego comienza a disminuir. Llega a 0 y luego se vuelve negativo. O sea, fíjense, este tramo es el peor de los mundos. Aumenta la cantidad de trabajadores, pero decae la actividad económica, cae la producción. Es el peor de los mundos. Es un producto marginal negativo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? La ley de los rendimientos decrecientes. ¿Sí? La ley, lo que estamos viendo acá es la ley de los rendimientos decrecientes. Todo esto es la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, lo que me está diciendo es que en la primera parte, cuando aumenta, es que nos estamos especializando. Por eso aumentan los primeros trabajadores, como que ustedes están sumando gente, y la pregunta sería, ¿hasta cuánto sumo? ¿Hasta qué trabajador sumo? Es como si dijera, llega Juancito, el súper vendedor, el súper trabajador, que produce más que los otros. Es lo que estamos viendo ahí con el tercer trabajador. Produce más que los otros, suma 30. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la empresa? Que a medida que vamos sumando trabajadores, nos vamos dividiendo las tareas y nos vamos especializando. ¿Sí? Entonces, ese producto marginal, esa especialización, aumenta, en este caso, hasta 3 trabajadores. Alguno me podría decir, entonces me conviene tomar hasta 3 trabajadores, porque el tercero es el que mejora todo. Bueno, ahí viene otro problema, que es el siguiente. Cuando yo miro una empresa, la miro por el trabajador adicional
o la miro por su conjunto? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando yo miro a una empresa, ¿la veo por el que le sumo o la veo por lo que hacen en total? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Por su conjunto, Florencia, por el total, Ailén, algún otro que, Samir. Exactamente, esa es la idea. Entonces, yo necesito alguna herramienta que me permita ver, así como esta herramienta me permitió ver lo que hace el trabajador adicional y entender la ley de rendimientos decrecientes, una herramienta que me permita ver lo que hacemos en conjunto por cada uno. Entonces, lo que hacemos en conjunto por cada uno. Ahora lo vamos a ver, pero antes de avanzar, es decir, veamos un poquito más la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Por qué llega a un máximo, o sea, llega a cero, va disminuyendo y se hace negativo? Antes de avanzar, ¿por qué se hace negativo? Piénselo de esta manera, es como que ya tengo tantos trabajadores alrededor de la máquina que se pelean para ver quién la usa. Esto suele ocurrir en los ministerios, cuando ahora están cerrados, pero cuando tenemos demasiada gente nombrada, pero no tienen escritorio o no tienen computadora. Entonces, y tienen que hacer alguna tarea. Entonces se pelean, parece el juego de la silla, se pelean para ver quién puede sentarse a hacer el trabajo. ¿Esto qué significa? Pensémoslo positivamente. ¿Qué significa? Mala asignación del tiempo. De hecho, el resultado final va a ser menos que si hubiese menos gente trabajando. ¿Está? Entonces, claramente lo que estoy observando allí es una situación de rendimientos negativos. Negativos. Entonces, noten ustedes, la especialización es el primer tramo de la ley del análisis marginal, la especialización. Luego viene la ley de los rendimientos decrecientes. Noten ustedes que la ley empieza cuando comienzan los rendimientos decrecientes, en el tercer trabajador. Y esos rendimientos decrecientes pueden convertirse en una peor situación cuando se vuelven negativos. ¿Por qué? Porque ya lo que hay allí es una como embotellamiento, es decir, una dificultad para trabajar. Entonces, ahí tengo el problema del marginal, del análisis marginal. Eso sería ineficiencia administrativa. Excelente, Ailén. Bien, buen punto. Claramente, buen punto. Mala asignación de los factores productivos. Excelente. ¿Se acuerdan cuando lo veíamos en la frontera de posibilidades de producción? Bueno, es un punto dentro de la frontera. Esa sería la idea. Bueno, el capital es fijo, se aumenta el número de trabajadores, el producto marginal se convierte en negativo, esto ya lo vimos. Entonces, como ustedes bien dijeron, la empresa hay que mirarla por su conjunto. Para mirarla por su conjunto, la herramienta adecuada es el llamado producto medio. Producto medio también se conoce como la productividad. Cuidado, el producto medio es lo más común, es el indicador más común que tenemos para analizar lo que pasa. Ustedes, el producto medio de ustedes, ¿cuál es? El promedio de su nota. Medio flojito, ¿no? El promedio de su nota. Esa es la productividad. ¿Qué significa el producto medio? El total de producción dividido la cantidad de trabajadores. Para el caso de ustedes, el total de notas dividido la cantidad de notas. Esa es la productividad. Fíjense ustedes que como alumnos, ¿cómo son evaluados? Por la productividad. Noten ustedes que alguno podría decir, en el primer test obtuve un 2.
Y en el segundo test obtuve un 6. En definitiva, ¿qué soy? ¿Un alumno de 2 o un alumno de 6? En realidad, para el análisis sos un alumno de 4. El 4 no existe. Sin embargo, es la representación de la productividad. Fíjense, el 4 no existe, porque no te sacaste un 4. Vos te sacaste un 2 y un 6, pero la suma, 8 dividido 2, 4. Entonces, ese es el tema de toda la evaluación que ustedes han tenido desde que empezaron la escuela a los 6 años o antes, no en el jardín, por ahí zafaron, pero desde que empezaron la escuela a los 6 años siempre han sido evaluados por la productividad. El boletín, siempre es la productividad. Entonces, cuando nosotros vemos el conjunto de una empresa, lo que analizamos es el producto medio. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Piensen ustedes qué es lo que quieren ustedes. Lo mejor. ¿Qué significa lo mejor? La máxima productividad. Piénsenlo de esa manera. ¿Qué es lo mejor? Hacerlo. ¿Cuándo se sienten ustedes que, wow, la tengo re clara? Cuando les sale así. Sí, la máxima productividad. Utilizan los factores de la mejor manera posible y en conjunto obtienen el mejor resultado. Genial. Entonces, veámoslo en estos términos. Tengo el producto marginal, tengo la productividad. La productividad es la cantidad de producto sobre la cantidad de trabajadores. La cantidad de producto sobre la cantidad de trabajadores. ¿Está? 60 sobre 3, 108 sobre 6. Entonces, fíjense qué ocurre. El máximo del producto marginal estaba en 3 trabajadores. Ahora resulta que el máximo de la productividad va a estar en 4 trabajadores. El máximo de la productividad va a estar en 4 trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es mejor? Como ustedes bien dijeron, el análisis de conjunto. Entonces, ¿con qué cantidad de trabajadores soy más productivo? En términos de trabajador, no hay duda que lo soy con 4. Ese es el máximo de productividad. Antes de avanzar, cualquiera de ustedes dirá, pero profesor, mire que con 8 trabajadores hace 112 unidades. Sí, pero fíjate la productividad, 14. Desde el punto de vista de la productividad, no es bueno. Después vemos, pero eso no es bueno. La productividad es máxima en 4 trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién estaría interesado en eso? El gerente de producción. Claramente, el gerente de producción va a estar interesado en eso. Acá lo tenemos, vemos, por un lado, la pendiente, como marcaba hoy Camila, creo. Tenemos la pendiente. ¿Sí? Hay una particularidad que ahora la vamos a ver. Hay una particularidad. Fíjense esto. Ahora se los voy a mostrar. El producto marginal refleja la pendiente de la curva. Esto es cada uno de las tangentes, las tangentes a cada punto. Esa es la pendiente de una curva. El producto medio, ¿cómo se mide en una curva? Muy simple. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, el rayo que parte desde el origen hasta el punto que quiero medir, la altura sobre la base. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es una relación media. Lo mismo que decir altura sobre base. ¿Cómo la estoy analizando? Con el rayo, la recta que parte del origen a cada punto. Perfecto. ¿Cómo lo represento eso?
Desde el punto de vista de la tangente, tengo el producto marginal. La representación de todos los valores que son tangentes. Desde el punto de vista medio, ¿qué tengo? El producto medio. ¿Qué particularidad tiene esta curva, estas dos curvas? Antes de avanzar, vuelvo atrás. Fíjense, hay un único punto en el que, lo voy a marcar así, lo voy a usar esto para que lo vean. Hay un único punto en el que, este es el marginal, que viene así, ¿sí? Y este es el medio. Hay un único punto en el que medio y marginal, producto medio, producto marginal. Hay un único punto en el que medio y marginal son iguales. ¿Por qué? Porque hay un único punto en el que la tangente y el rayo que parte del origen son lo mismo. La tangente y el rayo que parte del origen para medir el punto medio son lo mismo. Esta regularidad es la que me permite graficar de esta manera. Producto marginal sube por la especialización, comienza la ley de los rendimientos decrecientes, cae, se vuelve negativo. Producto medio aumenta por debajo del marginal hasta hacerse máximo, máxima productividad, y luego comienza a decaer, máxima productividad. Entonces, ¿por qué es esto relevante? ¿Para qué nos sirve esta cuestión? Bueno, acá lo está marcando lo que recién les mostraba, porque esta cuestión en sí me permite ver la relación que existe entre el concepto marginal y el concepto medio, ¿no? Aquí está la explicación, la especialización en las tareas, en los primeros tramos, la falta de eficacia cuando comienza a aumentar la cantidad de trabajadores para una dotación de capital dada, ¿sí? Ese es el problema. Pero, bueno, la mejora tecnológica es cuando voy teniendo más actividad productiva con la misma dotación de factores, pero con una mejora de la tecnología, con la misma dotación de factores y una mejora de producción. Ahora bien, vuelvo atrás un poquito para marcar la siguiente situación, que es lo que me importa para entender. Acá tenemos que analizar algunas cuestiones claves, como ser cuál es la toma de decisiones desde el punto de vista de la producción en una empresa. Piénsenlo así. ¿Cómo es la toma de decisiones en la producción en una empresa? Lo voy a usar este gráfico, que es una representación del gráfico de producto total en términos marginales y en términos medios. Le voy a poner producto medio acá, producto marginal acá. ¿Cuál es la toma de decisiones? Fíjense las siguientes situaciones. Cuando una empresa comienza, ¿qué voy a necesitar? Incorporar trabajadores. Entonces, me voy a mover hacia la derecha, es decir, incorporando trabajadores. ¿Está? Lo voy a mostrar también acá, incorporando trabajadores. Hasta acá. 4. ¿Por qué hasta ahí? Bueno, porque eso sería como el tramo 1, digamos, la etapa 1, le vamos a llamar así, etapa 1. Etapa 1. ¿Qué refleja la etapa 1?
la especialización, el aumento de la actividad productiva y la mejora de productividad. Son las dos cuestiones que están asociadas. Especialización al inicio, especialización en todo este tramo, especialización, ley de los rendimientos decrecientes, digamos, a partir de acá, ley de los rendimientos decrecientes, a partir de acá, y acá, máximo de productividad, máximo técnico, así se conoce, máximo técnico. ¿Por qué el máximo técnico? Porque es el mejor punto desde la mirada de la productividad, la máxima productividad posible. Puesto en palabras más fáciles, es cuando las cosas te salen de la mejor manera. Esa es la máxima productividad. Por eso se llama máximo técnico. Es el tramo 1, o la etapa 1. Ahora bien, hay una etapa 2. Una etapa 2 que es la que va desde el máximo de productividad hasta, o sea, máximo técnico, hasta el máximo de producción. No, el máximo de producto, acá. O sea, en 8 unidades. Esa es la etapa 2. Y uno dice, ¿por qué entro en la etapa 2? Porque si yo me dejo llevar por la idea de la máxima, hacer las cosas de la mejor manera, me debería quedar en el punto donde la productividad es máxima. Pero, claro, ustedes podrán decir, sí, profesor, pero resulta que entre 4 y 8 trabajadores estoy aumentando el producto total, o sea, estoy aumentando la cantidad de producción. ¿Y a quién le puede interesar eso? Es muy probable que le interese al gerente de ventas, porque el gerente de ventas de la empresa seguro que quiere vender más, por lo tanto necesita más producción. ¿Sí? Está claro que el máximo técnico, quien está interesado en eso es el gerente de producción, porque es hacer las cosas con la máxima productividad. Pero a partir de la cantidad de 8 trabajadores, si sigo incorporando trabajadores, entro en la etapa 3. ¿Y cuál es la etapa 3? Claramente una etapa que a nadie le gusta entrar, que es donde el producto marginal es negativo. Esto significa que al sumar trabajadores, lo que estoy logrando es menos producción. Situación que, como les decía, ha sido muy común en empresas del Estado, en todo ministerio ni hablar, pero en empresas del Estado. Un ejemplo conocido en los 90, cuando se privatiza la acería que estaba en Campana, ¿cómo se llama? Propulsora, lo que pasó a ser después Techin, la compra Techin. La empresa tenía algo así como 12.000 trabajadores cuando era del Estado y producía alrededor de 6.000 toneladas de acero sin costura, que es el que se usa para la industria petrolera. Se hace cargo Techin de esa, o sea, se privatiza esa empresa del Estado, se hace cargo Techin. Techin revisa la cantidad de personal y se da cuenta que tiene un exceso de personal y decide despedir a 6.000 personas. O sea, se queda con 6.000 operarios. Págalos.
todas las cuestiones de ley, se queda con 6.000 operarios. La producción pasó a ser 12.000 toneladas. Fíjense el efecto, o sea, de la etapa 3, donde estaba la empresa en manos del Estado, pasó a la etapa 2. Pasó a una situación donde con menos trabajadores aumentó la producción. De vuelta, acá viene lo interesante para la toma de decisiones. Piénsenlo así. Como empresa, como empresario, como empresa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, no hay duda que al inicio de la empresa, voy a buscar desarrollar, incorporar personal hasta alcanzar el máximo de productividad. Esto está clarísimo. También tampoco hay duda en que no voy a querer estar en la etapa 3. Esto significa que no voy a querer tener más personal para que no baje, o sea, no baje, sino que la producción adicional termine siendo menor a la que tenía, el producto marginal sea negativo. Pero noten ustedes que la etapa 2 es donde tenemos que tomar algún tipo de decisión. En la etapa 1 y en la etapa 3 no hay ninguna duda. Aumentar cantidad de trabajadores en la 1, disminuir cantidad de trabajadores en la 3. Pero ¿qué pasa en la etapa 2? Si ustedes observan, en la etapa 2 yo tengo dos situaciones. Por un lado tengo el producto total que aumenta hasta alcanzar el máximo de producto, y por el otro, el producto medio, la productividad, que cae. Entonces, es como si estuvieran observando una discusión entre el gerente de ventas, que quiere más producto, y el gerente de producción, que no quiere perder la máxima de productividad que había alcanzado. Observen que ustedes, como futuros licenciados en administración, y tal vez en algún momento sean los gerentes generales de la empresa, van a ser los que tengan que tomar la decisión. ¿Por qué? Porque van a tener que observar los argumentos del gerente de venta y los argumentos del gerente de producción para ver, en definitiva, cuánto producir. Esto que estamos diciendo, que de vuelta en el artículo que les comento de Toyota, de alguna manera también aparece, solo se puede resolver cuando conozcamos la estructura de costos de la empresa. ¿Por qué? Porque en virtud de la estructura que tenemos presente ahora del análisis de producto, o sea, la producción, solo puedo decir lo que hasta ahora hemos comentado. Pero no puedo tomar una decisión más allá de la decisión lógica de buscar el máximo de producción, de productividad. ¿Por qué no puedo tomar ninguna decisión? Porque, acuérdense, estoy en la eficiencia técnica, pero me falta conocer el análisis económico. Entonces, lo que resta es observar el comportamiento de los costos en el proceso productivo, que son los que necesito para poder tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, esta es la clave. A ver, alguno que tenga dudas, si ven el planteo, si encuentran la lógica de lo que les estoy comentando. Camila, que está ahí prendido. No. Valentina, a ver si Valentina, Candela, Gabriela, a ver qué tal Gabriela. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo para comentar?
Evelyn Gancedo lo mismo. Florencia Bravo, que está por allí. Gabriel, Ailén. Ninguna duda, profe. Yo voy bien. Yo voy bien, ¿a dónde voy? Ese es el problema. Todo bien. Samir está. Bien, bueno. Es decir, ¿por qué voy con esto? Porque es la clave para entender lo que va a venir. El esquema de producto, el esquema de producción. Por eso ahora tendremos que entrar en los costos de producción, ¿sí? La idea de los costos de producción que tienen que ver con justamente la cuestión clave de interpretar cuáles son los costos más importantes a tener en cuenta. De vuelta, el problema del tiempo, corto plazo frente a largo plazo, y toda la presentación de esos costos en términos gráficos. Esa es la otra situación. Justamente, bueno, todo el análisis de producción necesita, en función de la tecnología que tenemos, vamos a decidir cómo producir, y para decidir cómo producir tenemos que determinar el nivel óptimo de producción. Esa determinación del nivel óptimo de producción necesitamos expresarla en términos de valor, porque la tenemos en unidades de medida de producto. Por lo tanto, antes de meternos de lleno en el análisis, tenemos que tratar de entender la diferencia entre lo que es el proceso o el análisis económico y el análisis contable. Para el caso, desde el punto de vista contable, siempre tenemos en cuenta la mirada histórica, la registración, y entonces toda la registración se basa en los gastos que tenemos y la depreciación, es decir, la pérdida de valor del bien de capital por el paso del tiempo. Pero el costo económico se relaciona con los costos de oportunidad. El costo contable es el valor histórico. El costo económico es la mejor alternativa que dejo. Entonces, la utilización de los recursos económicos tienen una alternativa. La usé en esto, pero yo podría haber utilizado en otra cosa. Y eso es lo importante a tener en cuenta cuando comenzamos a analizar los costos de una empresa. Si lo vemos en términos económicos, y yo les diría, es la manera de entender los costos de una empresa económicamente hablando. Contablemente es lo que me exige la legislación, es lo que me exige los entes que están monitoreando, AFIP, lo que sea. Pero eso es una obligación. Ahora, el hecho económico concreto solo lo puedo entender por el análisis económico. Y es por eso la importancia de entender los costos de oportunidad. Es decir, qué es lo que dejé de hacer por aquella decisión que tomé, por aquello que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, para entender esto, debemos pensar en los costos desde el punto de vista muy simple, como diciendo, lo compro ahora, lo pago ahora, pero lo voy a usar más adelante. Entonces, ¿cómo lo analizo desde el punto de vista de los costos? Los factores de producción durables, los equipos, las estructuras. Esto tiene dos lecturas. Si tiene varias lecturas, esto de pague ahora y use después, pero también tiene dos lecturas en el sentido de o es el análisis contable o es el análisis económico. Si yo estoy solo viendo los edificios, las máquinas, el componente clave de costos es muy simple.
la pérdida de valor por el paso del tiempo, que es la depreciación, y los intereses por el uso del capital. Entonces, desde el punto de vista contable, son dos componentes que yo tengo en los costos. Por el uso del factor productivo, más allá del hecho de comprar el bien de capital, que entiéndase, comprar el hecho del bien de capital es una inversión, pero el uso del factor productivo tiene que ver con los intereses por el lado de si me endeudé o no para comprar el bien de capital y la depreciación por el paso del tiempo. Si lo quieren pensar de una manera simple, en términos contables, la depreciación, cuando lo vemos con un eje en la abscisa en el tiempo y el valor del bien en la ordenada, la depreciación es un criterio uniforme, por ejemplo, para una maquinaria el 15% por año, para un vehículo el 20% por año. Es un criterio establecido por la profesión contable, donde todos los años yo le quito al valor original un determinado porcentaje hasta que se haga cero, valor residual, o sea. Ese es el concepto de la depreciación contable, uniforme. Los intereses desde el punto de vista contable son aquellos pagos que hacemos por haber tomado un crédito para compra del bien de capital, un crédito, un préstamo. Entonces, son registrables. Estos son los dos componentes del costo contable. Ahora bien, en términos económicos, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la depreciación en términos económicos, el valor del bien, el tiempo, es un continuo que desde el preciso instante que nosotros compramos el bien de capital, comienza a depreciarse el bien de capital. Desde el punto de vista económico, ustedes lo ven fácil cuando compran un auto 0 kilómetros y por si alguna razón, antes de, no sé, llegar a su casa o al día siguiente lo quieren devolver o lo quieren vender, ¿vale lo mismo? No. Aunque lo hayan sacado ayer de la concesionaria. ¿Por qué no vale lo mismo? Porque ya está rodado. Es decir, ya salió a la calle. Pero dice, no, profesor, ya no vale lo mismo. Es más, como vamos a ver ahora, se lo muestro en una tabla, un auto en el primer año, cualquiera, pierde entre el 26, el 28, el 27, algunos precios del 18. En el segundo año pierde el 30% de valor. Fíjense, la pérdida de valor es rapidísima y después se va estabilizando. Pero el concepto económico me muestra, y lo vemos con una tabla de seguros, me muestra que la pérdida de valor es asintótica, es decir, es continua, no discreta. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué es esto importante? Porque lo que me está diciendo es que un bien de capital, económicamente hablando, pierde valor de una manera más fuerte al inicio y más lenta luego, cuando desde el punto de vista contable siempre se establece el mismo porcentaje. Entonces, tengo una cuestión. Tengo una segunda cuestión que está asociada a lo entendido como costos irrecuperables. ¿Qué significa eso? Bueno, aquellos bienes de capital que solo tienen uso para algo en especial, que no pueden ser usados para otra cosa. Por ejemplo, cuando ustedes ven un edificio, una estructura que está paralizado, eso es un costo irrecuperable. Podré seguir el edificio, pero si no, no tiene otro uso. Es muy difícil, si es un edificio, que tenga otro uso. Eventualmente podría usarse para un hotel, pero si no es así,
No tiene otro uso, es un costo irrecuperable. O también conocido como costos hundidos. Es como cuando ustedes hicieron una excavación y se equivocaron. ¿Qué pueden hacer? Nada, se equivocaron, es un costo irrecuperable. Desde el punto de vista contable implica gastos, pero desde el punto de vista económico no se lo puedo cargar a nadie ese costo. ¿Por qué? Porque no tiene uso alternativo. Es como el horno pisero, una pizzería a la antigua, o mejor dicho, el horno panadero, para ser más preciso, los antiguos hornos panaderos. ¿Qué uso alternativo tiene el horno panadero? Ninguno. O sea, si yo te vendo la panadería y vos la querés usar como una boutique, porque el lugar te conviene, el horno panadero no sirve para nada. Si yo que te la vendo, no te puedo cobrar el horno, no te puedo cobrar, nadie me lo va a pagar. No es que yo no te lo quiera cobrar, nadie te lo va a pagar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún uso alternativo, solo sirve para eso. Entonces, tengo ese componente que es el segundo componente de costo económico. Y hay un tercer componente que es el costo de los intereses. A diferencia del hecho contable, todo uso de fondos implica costo de oportunidad. No importa si se lo pedí prestado al banco o se le pedí prestado a mi familia o lo puse yo de mi bolsillo, es exactamente igual, porque todo costo tiene costo de oportunidad, todo bien de capital o fondo en este caso tiene costo de oportunidad. Es como cuando ustedes dicen me asocio con un amigo que tiene capital y yo pongo el trabajo. Como vamos a darnos cuenta en esto, mi amigo tiene que cobrar intereses por el capital, pero si somos socios, van a decir ustedes, no importa, ese capital o lo pone tu amigo o lo puede poner el banco. Ese capital requiere pagar intereses. Y vos que trabajás, vamos a verlo, requiere que cobres salario. Pero si somos socios, somos los dueños. No importa. Si vos trabajás, tenés que cobrar por tu trabajo. Como que el que te presta el capital tiene que cobrar por el uso del capital. Entonces, los intereses no son solo los intereses en el caso si hay un préstamo, son los intereses toda vez que uso recursos, que uso fondos. Entonces, cuando yo analizo esos tres conceptos, aparece la idea de lo que se conoce como la tasa implícita de alquiler, que no es ni más ni menos que lo que ocurre cuando ustedes ven en algunos de esos negocios que dicen alquilo todo. Te alquilan una máquina para hacer pasta, te alquilan un andamio, te alquilan una máquina de pintura. ¿Cómo es eso que te la alquilan? Su negocio es alquilarte las cosas. ¿Y qué te cobra? Piensen ustedes que si ustedes compraran la máquina de pintura o el andamio, estarían incurriendo en todos estos costos, más haber pagado por la máquina o el andamio, y eso es lo que te cobran, esa empresa, es como si te estuviera, de hecho, te está alquilando el uso del factor, el uso del bien de capital. Esa tasa implícita del alquiler es el cálculo de estos tres conceptos: la pérdida de valor por el uso del factor, el costo irrecuperable, que no te lo voy a poder cobrar, y los intereses por el uso del capital. Entonces, esa tasa, costos irrecuperables, no deben influir. Como les decía, los irrecuperables no inciden en la toma de decisiones. ¿Se acuerdan los primeros días cuando decíamos... es como si dijéramos, voy caminando y me doy cuenta que me olvidé las llaves y tengo que entrar en un lugar. ¿Qué tengo que hacer? Volver. ¿Puedo cargarme? No, porque caminé mucho. Pero si yo necesito entrar y tengo que tener las llaves, tengo que volver. Eso es un costo irrecuperable. No influye en la toma de decisiones. Me tengo que volver. No hay vuelta. O alguno diría, rompo la puerta, qué sé yo. No, bueno, ¿se dan cuenta? Esos son la toma de decisiones en el proceso productivo. Entonces,
La tasa implícita de alquiler, en definitiva, es el ingreso al que la empresa renuncia por el uso del capital en lugar de alquilarlo a otra empresa. ¿Qué hacen algunas empresas? Para entenderlo. Por ejemplo, venden su fábrica a una empresa que se dedica a alquilar inmuebles, a comprar y vender inmuebles. Le venden la fábrica y luego se la alquilan. Noten ustedes el juego. ¿Por qué? Al venderle la fábrica se hacen de, no sé, la cantidad de billetes X que valga la fábrica para usarlos en el proceso productivo, pero acto seguido firman un acuerdo por el cual alquilan la fábrica para seguir en el negocio. ¿Cuál es la particularidad? Desde el punto de vista contable, ahora tienen un recibo de alquiler todos los meses que refleja todos los costos, tanto económicos, los traducen los costos económicos al hecho contable. Porque si la fábrica siguiera siendo de ellos, la interpretación de todos esos costos económicos puede diluirse. Entonces, desde el punto de vista contable, todo lo van a tener expresado en el alquiler que pagan todos los meses. No se tienen más que preocupar por nada. Entonces, esto se usa, se hace en muchas empresas. Piénselo también cuando se hace el leasing con la compra de vehículos, que siempre estoy pagando, no tengo la propiedad del vehículo. Esto es muy común hacerlo. O sea, ahora se ve menos por la falta de actividad. Si yo pienso en una segunda cuestión que tiene que ver con los inventarios, el manejo de inventarios está asociado a, bueno, cómo costeo el inventario. Se dan cuenta que el problema entre lo contable y el costo de oportunidad es cuándo compré el inventario. Y lo compré el año pasado. Lo voy a usar este año. ¿Qué método contable uso? Y ustedes tienen first in, first out, o sea, el método de primero entrado, primero salido, contablemente. Last in, first out, o sea, el último que entró es el primero que sale. Frente al concepto de costo de oportunidad, que es el valor del uso del inventario en el momento de la reposición. El método LIFO es el más cercano al costo de oportunidad, pero de vuelta, ustedes compraron la madera el año pasado, que es un insumo, la usan este año para hacer una cama. ¿Cuál es el costo que va a estar registrado? Bueno, el costo al que la compré el año pasado, el costo del último listón de madera que compré, el último entrado, primero salido. Esos son métodos contables. Económicamente, ¿qué es lo que corresponde? Que el costo de la cama tenga incorporado el costo de reposición de la madera. Ese es el costo de oportunidad. Noten la diferencia. Si la rotación de los inventarios es rápida, es exactamente lo mismo el costo contable que el costo de oportunidad, porque es rápida. El problema viene cuando hay mucha distancia entre el momento de la compra y el momento del uso. ¿Sí? Otra cuestión relevante son todos los factores de producción que no pagamos. Y es ahí donde aparece esta idea de el propietario, ustedes o sus padres, usando su tiempo. Y el caso viene cuando, por ejemplo, algún padre de ustedes le dice, ayúdame en el negocio. Ustedes trabajan en el negocio. ¿Cómo cobran? Bueno, con un vale a cuenta. El padre, el que sea, le dice, sí, toma plata, firma un vale. Eso es un vale a cuenta de ganancias. No es una retribución formal. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen que estudiar para un examen para mí y dicen no puedo ir a trabajar? Llaman a una amiga o un amigo de ustedes que no está estudiando. ¿Qué hay que hacer? Hay que pagarle. Claramente pagarle va a implicar una estructura, una modificación en la estructura de costos, que hasta ese momento no estaba. Hay que pagarle.
A ustedes no se les pagaba, a ustedes era a cuenta de ganancia, es un vale. Y esto es el gran problema, ¿por qué? Porque es cuando surge la diferencia entre, che, este negocio es bárbaro, me da unas ganancias espectaculares, trabajo como loco, pero no sabe lo que facturo. Ah, ¿y vos cuánto cobrás? No, yo soy el dueño, yo voy por las ganancias. Ah, pero vos no cobrás por tu trabajo. Y pues yo soy el dueño. Cuando haces las cuentas, tal vez solo le alcanza para pagar por su trabajo y no está ganando nada. Y este es el gran problema en muchas empresas pequeñas, que generalmente no ven todos estos costos, no los ven, no ven el salario del propietario, no ven el pago del salario, como decíamos recién, de los intereses por el uso del capital propio o de un socio. Entonces, todo eso que son costos no aparecen. ¿Cuál es el problema? Que la diferencia entre ingresos menos costos te da ganancias. Y esas ganancias implican pagar impuestos. Entonces estás pagando impuestos por algo que en realidad no ganaste. ¿Se entiende el punto? Porque ahí está la clave. Estoy pagando impuestos por algo que no ocurrió. O sea, no tengo en rigor más ingresos que costos. Lo que pasa es que los costos no los registré. Lo mismo ocurre con las patentes, con las marcas, cuando las desarrollamos nosotros. ¿Cómo me doy cuenta del valor de mi empresa si la quiero vender? O sea, el hecho de querer vender mi empresa implica al principio del año un valor, al final del año otro valor. ¿Será mayor? ¿Será menor? La diferencia está asociada a la gestión. La gestión, la marca personal. Entonces, para poder entender el problema, yo tengo que ver la diferencia entre el valor al final y el valor al inicio. Si el valor al final es mayor que el valor al inicio, claramente la marca es lo que vale. Piensen ustedes que en el mundo, una de las marcas más valiosas es Coca-Cola. Pero la marca Coca-Cola, no los equipos, el equipamiento que tiene Coca-Cola en el mundo. La marca es lo que vale. No importa cómo se hace. La forma de hacer la gaseosa es igual que la de Pepsi. Sin embargo, la marca Coca-Cola es más valiosa que Pepsi. Las máquinas pueden ser las mismas. La diferencia está en la marca. Entonces, todo eso son costos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de analizar la decisión de, bueno, cuál es nuestra estructura de costo para poder ver cuánto me conviene producir, ¿sí? El ejemplo de poseer un edificio, que no pago, soy el dueño del edificio, no pago alquileres. Entonces, ¿el costo del espacio es nulo? No, no es nulo. O sea, yo tengo un costo de oportunidad sobre eso, ¿sí? Yo tengo un costo de oportunidad sobre esa situación. Entonces, estoy dejando de percibir, a ver, ¿cuál es el alquiler? No, no pago alquiler. Bueno, ok, pero si yo vendo la empresa o si yo, digamos, no traslado ese costo al producto, claramente el precio del producto es menor que el de otro que alquila. Entonces dicen, bárbaro, mejor, voy a vender más yo. Sí, pero piensen ustedes que mañana vendo más, me va bárbaro y tengo que ampliar la empresa y tengo que alquilar un predio igual al lado. Ahora los costos realmente van a tener el valor del alquiler. Los costos van a ser otros. ¿Se dan cuenta? Aquello que hasta hace 2 minutos era barato, pasa a ser no barato. Y es lo mismo. No, siempre fue no barato, porque siempre tuvo el costo de oportunidad del uso del espacio. ¿Se entiende el punto? Porque acá está toda la esencia de la diferencia entre lo contable y lo económico, que es el punto de partida para entender los costos, que lo vamos a ver la semana que viene, obviamente. Pero ven la relación, alguien que se
no logre captar cuáles son los temas clave, porque allí es donde aparecen los mayores problemas, la diferencia entre contable, económico, costo irrecuperable, costo de oportunidad, concepto de depreciación económica, depreciación contable. ¿Sí? ¿Se ve esto? No. Florencia, sí. ¿Hay alguien que haya perdido de vista? De hecho, eran 30, ahora hay 21. Hay varios que se quedaron en el camino, están pidiendo la hora. Pero recuerden que no esto, o sea, hasta lo que vimos de elasticidad va a estar evaluado en el test en la próxima semana. Gabriela va bien, perfecto. Samir, Sabina, ¿sí? Ailén, todos van bien. No, Martina, perdón. Irina, ¿cuándo es el próximo test? Seguro que va a ser el lunes. Este lunes, no el otro. Para respetarles el día que ustedes establecieron para las evaluaciones. ¿Sí? Sí, porque para el lunes que viene, debería ser para el lunes que viene, a ver. Ah, no, tendría que ser para el lunes que viene, a ver. Bueno, después lo veo. A ver cómo andamos de tiempo. Hoy es... esperen, a ver, déjame ver. Hoy es 6, 13, 20... Ah, el 24, o sea, 6. El 12, no, tendría que ser el 12, 12, 17, 19. Ah, no, el lunes que viene. El lunes que viene. Sí, el lunes que viene. Tiene que ser. No puede ser el otro. Tiene que ser el lunes que viene. Así les dan tiempo para alguna cosa más. Nosotros el martes vamos a continuar con costos y toma de decisiones, y el martes es 19 y les queda una clase que la vamos a usar para repaso. Sí, creo que llegamos bien sin problema. Pero no, el lunes es, el 20 es el repaso del parcial. Sí, intentaré, seguramente que el 20 haremos, así lo planteé, creo que llegamos bien. El lunes 12 es el test, sí, seguro. Bien, bueno, no hay más dudas, entra costos, no, en el test no, si no te di costos, recién lo empezamos a ver. Samir, no, si yo te tomo costos, te quedás en el piso pidiendo la hora. No, está todo bien. No, está bien. Ok, entonces, voy a ver qué puedo rescatar y le subo una clase de la práctica de la primera parte, porque creo que no va a estar, así que veo si la rescato de otro video y también se la subo. ¿Sí? Más o menos la debo tener por ahí. Bien, entonces, cualquier cosita, como siempre, me avisan, me dicen por el foro o por donde gusten. Gracias por este tiempo y quedo a disposición para lo que necesiten. Luego les subo las notas y subo el video. ¿Estamos? Bien, pásenla genial, estudien. El lunes entonces tendremos la evaluación. Chao, nos vemos. Chao, Ailén. Chao, Gabriel.